Sintió un nudo en el estómago mientras el avión iniciaba su largo ascenso. Ya se aferraba a su asiento, pero ahora no podía evitar apretarlo aún más. ¿Cuánto tiempo hacía que no se subía a un avión? 15 o 20 años, quizá. Probablemente eso. Reflexionar sobre esta pregunta lo distrajo de la realidad que tenía que afrontar, del hecho de que ahora se elevaba por encima de las nubes, y eso era algo con lo que definitivamente podía vivir. ¿Ion? Cariño, ¿te sientes bien? Te ves muy pálido. Una voz lo sacó de sus pensamientos. Inclinada sobre él estaba su esposa, Anne. No, es que no he comido mucho hoy, eso es todo, respondió. Rayos, ¿por qué tenía que coger el asiento de ventanilla? Al principio, antes de subir al avión, intentó ofrecérselo a Anne, haciéndolo parecer un sacrificio de su parte. Oye, Anne, te ofrezco mi asiento junto a la ventana, así que dime si lo quieres. Mi esposa se merece lo mejor. Sonrió, pero su sonrisa pronto se convirtió en una forzada al oír a Anne decirle que en realidad no quería privarlo de su privilegio porque, francamente, sentarse junto a la ventana no le parecía nada especial. Además, es muy probable que me dé náuseas con la vista. Así que tendré que pasar, añadió. Nunca le había contado sobre su miedo a volar. Un miedo profundamente arraigado en él desde su infancia. Sin embargo, las alturas no eran la fuente de su miedo. No, era algo mucho más siniestro. Se estremeció ante la sola idea de intentar recordar el incidente que lo había marcado para siempre. El icono del cinturón de seguridad estaba apagado. Una azafata con una canastilla repartía caramelos. No tardó mucho en llegar a la fila de la pareja. ¿Les ofrezco un caramelo para sus oídos tapados?, preguntó educadamente. Anne ya estaba chupando el suyo, pero él se resistía. Corre por cuenta de la casa, señor. Se lo ofrecemos, completamente gratis. La azafata tenía una expresión de desconcierto. Ion sabía que tenía que pasar al resto de los pasajeros, así que tenía que darse prisa y no complicar la situación. Oyó a Anne regañarlo. Ion Calver, por Dios, te está hablando. Luego se giró hacia la mujer que estaba de pie junto a ellos, con la cesta en la mano. Discúlpalo, no sé qué le pasa hoy. Cuando se refería a él por su nombre completo, como hacía su madre cuando era pequeño, solía estar bastante molesta por lo que había hecho. Pero no era que John pensara que los dulces no eran gratis y eso le hiciera dudar si tomarlos, como la azafata había supuesto. Simplemente sentía que algo no encajaba. No era el tema de los dulces en sí, sino algo que sin duda le inquietaba. Extendió el brazo y agarró uno. La mujer corrió a las filas restantes para darles dulces también a los demás pasajeros, algunos de los cuales miraban a John con recelo. ¿Qué fue todo esto?, preguntó Anne enojada. Genial. Solo necesitaba pelear con ella. Como si no le bastara con que se le apretara aún más el estómago. Lo siento. No me siento muy bien. Será mejor que duerma un poco. Anne retrocedió un poco, pareciendo un poco preocupada. ¿Estás segura de que eso es todo? ¿Te pasó algo mientras miraba hacia otro lado? Su interés era genuino, y solo ese hecho conmovió a John, pero un sudor frío ya empezaba a correrle por la espalda, y la razón no era una opción para él. El sentimentalismo tampoco. Sí. Déjame en paz. Eso fue todo lo que pudo murmurar. En retrospectiva, su respuesta pareció mucho más hostil de lo que pretendía. Y Anne claramente también estaba captando la onda. Puah. Bien. Nunca debí haberme molestado en ir a ver cómo estabas. Genial. Ahora seguro que no le hablaría durante el resto del vuelo. Pero eso era lo de menos. ¿Por qué no se atrevía a decirle cómo se sentía? Contarle su absurdo miedo a los aviones, lo nervioso que estaba, pero no podía identificar la razón. No podía. Era un hombre orgulloso, y no podía simplemente parecer débil, sobre todo ante Anne,
cuyo comportamiento dominante a menudo lo pillaba por sorpresa. Se giró hacia un lado, buscando una posición más cómoda para dormir, con la esperanza de que la ventana no lo inquietara tanto como creía. Había tormenta afuera, y los relámpagos que se abrían paso entre las nubes, casi como si compitieran entre sí, iluminaban las oscuras nubes que los rodeaban. Intentó no pensar mucho en sus circunstancias. No es que no supiera que acabaría así de nervioso antes del viaje, pero al menos esperaba que su miedo se hubiera apaciguado con los años, aunque aparentemente no era así. Pero le había prometido a Anne este viaje a Nueva York, y no podía echarse atrás ahora, ¿verdad? Mientras empezaba a dormitar, vislumbró algo grande al otro lado de la ventana. Sintió un vuelco en el corazón. De mala gana, echó un vistazo afuera. Era solo el ala del avión. Uf. Tranquilízate, Calvert, cobarde. Su asiento junto al ala era sorprendentemente cómodo, así que no tardó mucho en quedarse profundamente dormido. Se despertó en un avión, pero no en el anterior. Parecía más viejo y bastante menos espacioso. Sobre él había una mujer vestida con un uniforme azul oscuro, con un pañuelo anudado al cuello. ¿Quieres venir, pequeño?, dijo con una voz encantadora, con la mirada fija en Ion. ¿Pequeño? Ni siquiera era tan bajo. Estaba a punto de soltarle una reprimenda, cuando oyó una voz familiar a su lado. Vamos, Ion, respóndele a la amable señora. Se giró. Su madre, ya desaparecida, en carne y hueso, estaba sentada allí, a su lado. ¿Qué pasaba? Intentó decir algo, pero no le salía la voz. Era como si no tuviera control sobre sus acciones, salvo para cambiar su perspectiva visual. Y entonces se miró los brazos. Sus pequeños brazos infantiles, para ser precisos, el derecho con una curita de Disney cerca del codo. Y entonces se dio cuenta de lo que pasaba. No podía ser. Habían pasado todos estos años, y solo quedaba en su cabeza de aquella fatídica noche su miedo irracional. Pero la escena ante él se recreaba con tanta viveza que dudaba de que su vida adulta fuera solo una invención mental, y de que esta fuera la auténtica realidad. No podía ser. Se repetía esa frase. La única conclusión lógica era que estaba soñando. Sí, eso era todo. Un sueño. Una pesadilla. Una pesadilla que emergía de la parte de su memoria que intentaba con tanta desesperación encerrar. De hecho, su teoría se confirmó cuando anticipó que sabía cómo se desenvolverían los acontecimientos que se desarrollaban ante él. La mujer, que para entonces ya había comprendido que era azafata, lo invitó de nuevo a unirse a los pilotos en la cabina del avión, una invitación que su yo más joven aceptó con gusto, a pesar de que su yo mayor intentaba desesperadamente detenerlo. Si tan solo, en aquel entonces, hubiera sabido lo que le esperaba. Bueno, todo esto de la cabina debe ser una práctica de las aerolíneas para dar la impresión de ser familiar ante su clientela, pensó. ¿Qué hacía pensando en nimiedades como esta? Tenía que evitar que la pesadilla llegara a su fin. No quería tener que enfrentarse a ella otra vez. Intentó despertarse, pero sus esfuerzos fueron en vano. Solo pudo observar cómo sus diminutos pies lo arrastraban hasta la puerta de la cabina. Era como si su cuerpo fuera uno con el del joven Ion, solo que era intangible e insensible. La azafata tiró del pomo de la puerta, y ésta cedió, abriéndose con un chirrido. Traje a una joven fan, oyó decir a la mujer mientras salía de la habitación. Un montón de botones y aparatos parpadeantes, cuyo propósito desconocía, lo rodeaban. No pudo distinguir mucho mirando por el parabrisas, salvo que estaba completamente oscuro y llovía a cántaros. Fue en ese instante que sintió un escalofrío, pero no tenía ni idea de por qué. No sabía por qué. Simplemente no quería reconocerlo. El piloto fue el primero en hablar. Hola, campeón. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz amable. Ion, respondió su yo más joven. Sin embargo,
el copiloto no pronunció ni una sola palabra comprensible. Solo murmuró algo sin sentido en un extraño dispositivo instalado en el panel de control frente a él. El dispositivo hacía lo mismo de vez en cuando, y ambos parecían llevarse bastante bien en cuanto a temas de conversación, aunque de esta extraña manera. El Ion adulto comprendió de inmediato que el hombre simplemente se comunicaba con el personal de tierra por radio. Nada de qué alarmarse. El chico parecía indeciso, pero el piloto pronto lo convenció explicándole cómo funcionaba todo. Incluso le dejó manipular el volante del avión, o como se llame. Naturalmente, la versión adulta de Ion supuso que dicho volante probablemente estaba desactivado de antemano y que el copiloto tenía el control de la aeronave en ese momento, lo que explicaría su tendencia a hablar solo con la radio y no con él mismo, o, mejor dicho, con su yo más joven. Ion había fracasado. No había logrado contener su sueño. Y ahí estaba, justo en el momento en que las cosas empeorarían. ¿Qué es eso?, escuchó decir su joven voz. ¿Qué pasa, Ion?, respondió el piloto. Esa cosa que se arrastra por el parabrisas. Su voz temblaba. No veo nada parecido. Probablemente solo sea una sombra. No hay de qué preocuparse. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Este botón azul debe presionarse siempre que... El hombre era obviamente un gran aficionado a su trabajo y le gustaba hablar de él, pero Ion ya no le prestaba atención, estaba obsesionado con la cosa. Era exactamente igual que la recordaba. Una criatura peluda trepando por la parte delantera del avión, con las manos extendidas hacia el parabrisas. El terror puro era ahora lo único que Ion podía sentir. No solo el joven Ion. El mayor también. El terror seguía filtrándose a medida que la distancia entre la criatura y la cabina se acortaba cada vez más. Quería huir. Pero su cuerpo de joven no se movía, por mucho que lo intentara. Un repentino relámpago iluminó su campo de visión. Distinguió dos cuernos largos y puntiagudos que sobresalían de los lados de la cabeza de la criatura. Su pelaje era marrón oscuro, y sus extremidades eran idénticas, como si no hubiera distinción entre brazos y piernas. A Ion le sorprendió la firmeza con la que la criatura se aferraba a la aeronave. Pero entonces notó las afiladas garras al final de cada una de sus extremidades, que la criatura clavó en la aeronave para estabilizarse, creando un fuerte chirrido al moverse, como el sonido que se oye al rayar una pizarra con un tenedor. ¡Rayos! ¿Cómo es posible que estos tipos no vieran ni oyeran a esta cosa? Afortunadamente, en ese momento, el joven Ion consideró apropiado cerrar los ojos y taparse los oídos, para alivio de su compañero adulto. Por un rato, ambos permanecieron así. Ion no recordaba qué pasó después. No es que importara, ya que tendría que revivirlo todo de todas formas. El niño abrió los ojos justo cuando una luz cegadora emanó del cristal frente a él. Otro relámpago. Y así, la criatura desapareció. Un silencio absoluto llenó la habitación. Los pilotos parecían estar en trance. Siguieron volando el avión como de costumbre, pero era como si no pudieran percibir su entorno, salvo lo necesario para mantener el vuelo a la altitud y el rumbo correctos. Ion intentó empujar al piloto, pero no se movía. Simplemente seguía con la mirada perdida al frente. Ion también se encontró fijando la vista en el cielo oscuro que lo rodeaba. Era una vista fascinante, por alguna razón. Simplemente no podía apartar la mirada. De repente, un fuerte grito le provocó un escalofrío. Frente a él, justo al otro lado del parabrisas, estaba la criatura. Como era de esperar, los pilotos no se inmutaron. La criatura levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Una sonrisa se dibujó en su rostro, lo que le permitió a Ion observar las varias filas de dientes ocultos en su boca, que la criatura procedió a rozar con su larga lengua serpenteante. Y entonces tuvo la mala suerte de mirar sus ojos, esos ojos rojos llenos de pura sed de sangre. Ion se despertó, sorprendido de no haber gritado en el proceso. Estaba cubierto de sudor,
lo cual era natural, dado que acababa de revivir el incidente que lo marcó de por vida de niño. Recordó cómo todo volvió a la normalidad en cuanto salió corriendo de la cabina asustado y corrió a los brazos de su madre, llorando. Nadie creería su historia, y los pilotos volvían a comportarse con normalidad, lo que destruyó cualquier prueba que pudiera tener del incidente. Miró a su derecha. Ann dormía. Se veía tan tranquila. ¿Cómo se había atrevido a tratarla con tanta agresividad antes? En cuanto aterrizaron, decidió compensarla de alguna manera. Se lo merecía, pensó. Fue en ese momento que sintió que se caía. Ann debió sentirlo también, pues se despertó de repente. Estaba a punto de preguntarle a su esposo qué había pasado, pero recordó lo que había sucedido hacía un rato y decidió no hacerlo, optando por ignorar lo que acababa de experimentar y cerrar los ojos de nuevo. Jon sintió que algo andaba mal. Intentó asomarse por la ventana, pero la tormenta le impedía ver mucho, incluso con todos los relámpagos rebotando entre las nubes. La ventana estaba cubierta de gotas de lluvia, y nuevas gotas caían constantemente sobre el avión. Y entonces lo comprendió. Horrorizado, le preguntó al primer auxiliar de vuelo que vio. «Disculpe, ¿estamos llegando a nuestro destino?» Su voz era débil. «No, me temo que no, señor. Aún nos queda mucho camino por recorrer». «Diría que ya hemos recorrido la mitad», respondió el hombre. «Si lo que te preocupa es el almuerzo, te lo perdiste, pero puedo traerte el tuyo ahora mismo, así que no te preocupes», agregó. «No, gracias, no es por eso que pregunto», dijo Jon. El mayordomo se alejó meneando la cabeza, como si el contenido del diálogo entre ambos fuera completamente absurdo. Jon se sintió perturbado por la respuesta del hombre. Había notado que ya no volaban simplemente entre las nubes, sino a una gran distancia por debajo de ellas, extraño, ya que ni siquiera estaban cerca de su destino. Y había tormenta y mucha lluvia. Y sintió como si se cayera. Todo esto, sumado al hecho de que la mayoría de los aviones vuelan en las partes bajas de la estratosfera para asegurar el ahorro de combustible y evitar el mal tiempo, solo lo llevó a una conclusión: la altitud del avión estaba disminuyendo. Rápidamente. En otras palabras, estaba cayendo. Pero ¿cómo era posible que nadie lo hubiera notado? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ver ese programa sobre desastres aéreos el otro día? Si no lo hubiera hecho, podría haber permanecido ajeno a la situación. Para colmo, Jon no pudo evitar recordar la tormenta inquietantemente similar que ocurrió durante el vuelo cuando era niño. Fue suficiente para despertar su curiosidad. «Damas y caballeros, por favor, asegúrense de llevar puestos los cinturones de seguridad. Podríamos experimentar turbulencias». La voz que resonaba en los altavoces no hizo más que confirmar sus sospechas. La advertencia se repitió de inmediato, solo que esta vez sonó de forma extraña. Estaba ligeramente distorsionada y un tono más bajo que antes. Y luego se escuchó de nuevo, solo que esta vez, como si alguien la repitiera por un walkie-talkie con mala conexión. «Damas y caballeros, por favor asegúrense de que…». Y el anuncio se cortó así como así. Nadie parecía darse cuenta. ¿Estaba todo en su cabeza? ¿Había empezado a perder la cabeza? No, estaba seguro de haberlo oído. Un destello excesivamente brillante interrumpió sus pensamientos. ¿Había caído un rayo en el avión? No lo sabía con certeza, pero claro, no estaba prestando atención al destello en sí, sino a algo que su luz revelaba. Una criatura en el ala del avión. Intentar distinguir sus características solo reveló lo que Jon ya sabía: era la criatura a la que tanto le había temido. En ese breve instante, se giró, lo miró y se pasó una de sus garras por el cuello, como para simbolizar sus intenciones. Después de eso, el campo de visión de Jon quedó sumido en la oscuridad. De hecho, todo el avión estaba a oscuras. Extendió la mano hacia su esposa, pero encontró su asiento vacío. Se dio la vuelta. A medida que su vista se acostumbraba a la tenue luz de la tormenta que lo rodeaba,
pudo ver que todos los pasajeros habían desaparecido. Un fuerte golpe lo sobresaltó. La puerta de la cabina se había abierto de golpe y ahora chirriaba. Podía sentir cómo el avión caía al suelo. Intentó recuperar el equilibrio y orientarse por la parte trasera del avión. No había nadie. Por mucho que gritara pidiendo ayuda, nadie respondía. ¿Dónde estaban todos? De repente, se oyó algo más fuerte que su voz. Era la voz de un hombre, pero no la de un hombre normal. Era robótica y distorsionada. Ion tuvo que acercarse a la fuente del sonido para entender lo que decía. Tuvo que dirigirse a la cabina. Se dirigió hacia ella, con la puerta abierta, pero inclinada de tal manera que no le permitía echar un vistazo al interior. Era como si la propia habitación lo invitara a entrar, pero no le hacía falta. Ahora podía entender lo que decía el hombre desde donde estaba. Y de inmediato deseó no poder hacerlo. Terreno, deténgase. Terreno, deténgase. Fue el sistema de navegación del avión el que le alertó de su inminente fatalidad. Aunque Ion no quería entrar en la cabina, no le quedó otra opción que tomar las riendas del avión. Corrió hacia la puerta, una tarea que resultó ser mucho más agotadora de lo habitual debido a que el avión estaba girando sin control. Ahora reinaba un silencio absoluto. Ion ni siquiera podía oír la tormenta exterior, ni verla a través del parabrisas. Solo distinguía un vacío oscuro frente a él. Incluso la alerta de terreno, algo que uno no esperaría que dejara de funcionar de repente, había dejado de sonar. Los pilotos no estaban allí. Ion tendría que encontrar la manera de llevar la bestia metálica a un lugar seguro. Incluso si no lo conseguía, lo cual probablemente ocurriría, pensó, al menos sería mejor que no intentarlo. Mientras se dirigía al asiento del piloto, lo que tenía delante lo detuvo en seco. Podía ver el hermoso cabello castaño de su esposa extendiéndose desde el respaldo del asiento. Debía de estar profundamente dormida, ya que no se movió cuando él entró en la habitación, a pesar de que hizo mucho ruido al intentar llegar a la puerta. Y, francamente, esperaba que estuviera dormida, porque si no... Ahora no, Calvert, no hay tiempo para esto, reflexionó, desechando rápidamente el macabro y desagradable pensamiento. Después de todo, aún no podía saberlo, ya que no la había visto de frente. Y la idea de que aún había esperanza para ella también lo llenó de esperanza. «Cariño? Cariño, ¿estás bien?», susurró. No hubo respuesta. «Ann», exclamó con voz preocupada. Fue entonces cuando escuchó la misma voz robótica de antes, emanando de un altavoz cercano. Se inició el bloqueo de seguridad de la cabina, decía. La puerta de la cabina se cerró de golpe antes de que pudiera reaccionar. El pelo de la silla se había retirado, como si el que estaba sentado allí se hubiera movido. Vio una extremidad peluda agarrar el brazo de la silla, hundiendo sus largas garras en el cuero. Una cabeza emergió lentamente del borde de la silla, con una enorme boca que mostraba varias hileras de dientes en su interior, sonriendo. Y entonces Ion tuvo la mala suerte de mirar los ojos de esa cabeza, esos ojos rojos llenos de pura sed de sangre. Oyó a la criatura decir: «¿Sí, cariño?». Bien, llegamos al final de esta historia. Les recuerdo que si les gustó este video y quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse, darle a la campanita y dejar su like, así me ayudan a crecer y traerles más contenido. Gracias por formar parte de la familia Creepy.